Existe una fotografía que México lleva años exigiendo ver. En ella aparecen dos mujeres, una vestida de traje, la otra vestida de blanco. La mujer de blanco es la actriz más famosa de la televisión mexicana, la que jamás pisó un altar en 74 años, y sin embargo, caminó hacia uno una sola vez. Del otro lado la esperaba una mujer 20 años más joven, en una ciudad al otro lado del mundo, en una ceremonia que durante décadas no existió para nadie. Y la única persona que puede probarlo se está muriendo ahora mismo, con las pruebas guardadas bajo llave. Quédate hasta el final porque lo más oscuro de esta historia todavía no aparece. Suscríbete ahora mismo porque aquí revelamos lo que muchos prefieren que nunca sepas. Para entender a qué le tiene miedo una diva desde hace 30 años, hay que ir al origen. En una casa de la Ciudad de México donde el dinero no alcanzaba, una niña aprendió la lección que iba a gobernarle la vida entera. El amor siempre se iba por la puerta sin avisar. Verónica Judith Sainz Castro nació el 19 de mayo de 1900. El padre se fue cuando los niños eran pequeños. El apellido con el que el mundo la conoce es el de su madre. El del padre quedó borrado para siempre. A los 14 años ya posaba para fotonovelas y entregaba el sobre completo en su casa. Esa sonrisa, la más famosa de la televisión mexicana, nació como herramienta de trabajo. Era el escudo de una niña que no podía darse el lujo de verse cansada. Guarda ese detalle. La mujer que aprendió a sonreír para esconder el cansancio va a repetir ese mismo gesto 50 años después, para esconder algo mucho más grande. En los pasillos de los estudios, una jovencita de 15 años se cruzó con Manuel Valdés, el Loco Valdés. Él le llevaba más de 20 años y era incapaz de quedarse con una sola mujer. En 1974, con 21 años, Verónica quedó embarazada. El 8 de diciembre nació Cristian. Ella tenía 22 años, una familia que mantener, un bebé sin padre presente, y una industria entera esperando verla caer. Pero la industria no sabía que acababa de nacer el vínculo más intenso y más doloroso de toda esta historia. Uno que 50 años después, según el testimonio de una mujer moribunda, terminaría en la sala de urgencias de un hospital. A finales de los 70 conoció al empresario Enrique Niembro y en 1984 nació su segundo hijo, Michel. Niembro era un hombre casado con otra familia. Otra vez una puerta cerrada, la regla quedó grabada a fuego. A las cámaras se les da la sonrisa, y el dolor se guarda donde nadie pueda fotografiarlo. Suscríbete porque lo que viene cambia toda la historia. En 1979, Televisa le entregó Los ricos también lloran. El melodrama se vendió a más de 100 países. Cuando la Unión Soviética lo transmitió, las calles de Moscú se vaciaban a la hora del capítulo. Y fíjate en la ironía, en esa telenovela, Verónica interpretaba a una madre separada de su hijo. Millones lloraban viéndola actuar ese drama. Nadie sospechaba que la actriz volvía a casa cada noche a criar sola un hijo de verdad. Yolanda Andrade nació en Culiacán en 1970, 20 años más joven. Llegó a Televisa siendo una veinteañera explosiva, mal hablada y carismática. Pero detrás del personaje había un abismo. Cayó en las drogas y el alcohol con una violencia que casi la mata. Y en medio de ese abismo apareció una mano, la mano de la mujer más poderosa de la televisión mexicana. Verónica la acercó, la aconsejó, la protegió. La quise mucho y la ayudé mucho. Lo admitió años después con una frase que hoy suena a confesión a medias. Las dos se volvieron inseparables. Viajaban juntos, compartían mesa y madrugadas. Eso parecía. Pero aquí es donde todo cambia. Hay un solo viaje que partió esta historia en dos. Para entender lo que viene tienes que recordar qué país era México a principios de los 2000. La palabra lesbiana se usaba en televisión como insulto. Ninguna figura femenina de primera línea había salido del closet. Para una mujer como Verónica Castro, la verdad tenía un precio exacto. Todo, los contratos, el público, el lugar en la mesa de su propia familia. Y hay un dato que explica por qué la historia apunta a Europa. En abril de 2001, Holanda se convirtió en el primer país del planeta donde dos mujeres podían casarse legalmente. Si en 2003 dos enamoradas mexicanas hubieran querido jurarse algo, existía prácticamente un solo lugar donde hacerlo sin esconderse: Ámsterdam. Según el relato que Yolanda sostuvo sin retroceder jamás ni una palabra, ese año las dos celebraron una ceremonia simbólica en aquella ciudad. Me casé en Ámsterdam con una mujer maravillosa. Estábamos muy enamoradas. Palabras textuales, las dijo en 2019, 16 años después. Cuando le preguntaron por qué no mostró pruebas, respondió algo que eriza la piel: que las pruebas existen, que las tiene guardadas, y que no las enseña por respeto a la otra persona. Detente ahí. Una mujer acusada de mentirosa, con la reputación rota, asegura tener en su poder el documento que la salvaría, y elige no usarlo. ¿Quién protege a quién en esta historia? La respuesta está en una fotografía. El periodista Gustavo Adolfo Infante asegura haberla visto con sus propios ojos. En la imagen aparecen las dos: Yolanda vestida de traje, Verónica Castro vestida de blanco. De blanco, la madre soltera más famosa de México, la que nunca caminó hacia ningún altar, aparece vestida de novia en la única boda que, según esta versión, celebró en toda su vida. Todavía falta la parte más incómoda de esta historia, porque hay otra escena más oscura que, según Yolanda, ocurrió dentro de la propia familia Castro. El nombre que pronuncia es Cristian Castro. Sus palabras textuales: ¿qué puedes esperar de una persona que golpeó a su mamá, que la pateó, que yo la llevé al hospital?
Yolanda aclaró que no vio los golpes con sus propios ojos, pero sostuvo lo esencial, que acompañó a Verónica a urgencias después de aquella pelea. Cristian respondió desde Argentina negando los golpes, pero en la misma declaración admitió esto. Hubo empujones, éramos jóvenes, hubo jaloneos, discusiones, malas palabras. El propio hijo reconoció que entre él y su madre hubo empujones. La defensa confirmó la mitad de la acusación. Y esa mitad ya era por sí sola la imagen más triste de esta historia. La madre que crió sola a México desde la pantalla, forcejeando con el hijo por el que lo sacrificó todo. Muy pocos conocen esta parte de la historia. Suscríbete antes de que sigamos porque lo que viene cambia absolutamente todo. En junio de 2019, Yolanda decidió dejar de callar. Todos los caminos apuntaban hacia la misma persona. Verónica guardó silencio mientras el rumor crecía. Una mujer de 67 años con placa de titanio en la espalda, recién de vuelta a la cima mundial por Netflix con La Casa de las Flores, viendo cómo se acercaba la ola que llevaba toda la vida esquivando. El 3 de septiembre, Yolanda confirmó frente a cámaras que la mujer de Ámsterdam era Verónica Castro. Al día siguiente, Verónica respondió que aquello había sido un brindis, una broma entre amigas. Pero fíjate en el detalle que casi todos pasaron por alto. Verónica nunca negó el viaje, nunca negó Ámsterdam. Su frase más famosa de aquellos días lo dice todo. No me casé, no soy su mujer y no soy su esposa. Negaba el título. Lo demás lo dejaba intacto. El 12 de septiembre publicó en Instagram el texto que nadie esperaba. Yo no puedo con la agresión y el escarnio. Digo adiós a lo que tanto amé, mi profesión por 53 años. Quiero mi paz. 53 años de carrera terminados en un solo párrafo. Sin gala de despedida, sin último programa. Y Yolanda redobló todo. Confirmó la boda otra vez. Deslizó una advertencia que heló a la audiencia. Que si ella hablaba de más, dejaría a Verónica Castro mucho peor. Una caja fuerte cerrada entre dos mujeres. Solo ellas dos conocían la combinación. Suscríbete porque aquí contamos lo que la televisión jamás se atrevería a mostrar. En 2023, Yolanda Andrade despierta con un dolor que no se parece a nada anterior. El diagnóstico es aneurisma cerebral. Los estudios encuentran dos. Sobrevive, pero queda otra mujer. Aparece en pantalla con un parche en el ojo, hablando con dificultad. El 26 de diciembre de 2025 confirma lo que la prensa rumoraba. Padece esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad incurable que apaga el cuerpo músculo por músculo mientras la mente sigue intacta, encerrada adentro, viéndolo todo. Para una mujer que construyó su vida sobre la palabra hablada, pocos castigos existen más retorcidos. Morirse con la historia completa dentro y perder, día a día, el aparato para contarla. Y entonces el giro que nadie vio venir. El 14 de enero de 2026, 19 días después, Verónica Castro ingresa a un hospital. La placa de titanio de la caída de 2004 le sigue cobrando intereses. Las dos protagonistas de esta historia al mismo tiempo en la misma ciudad, cada una en su cama, separadas por unos kilómetros de asfalto y por 30 años de una palabra que ninguna quiere decir primero. El 5 de noviembre de 2025, algo que llevaba 22 años en una lata de archivo despertó solo. Una grabación de un programa de 2003, el mismo año de Ámsterdam. Llega el turno de Yolanda. Y mirando a Verónica delante de las cámaras de la televisora más poderosa de habla hispana, suelta la frase, que le va a dar un abrazo y muchos besos. En 2003 el público lo tomó como un chiste. 22 años después, alguien lo subió a redes sociales. Millones de reproducciones en días. De pronto todo México miraba la misma escena con ojos nuevos. Las miradas que se sostienen un segundo de más. La sonrisa de Verónica. Los mismos 3 segundos que en 2003 fueron un chiste, en 2025 parecían una confesión transmitida en vivo ante un país que no supo verla. Ahora todas las piezas encajan. Una niña ve salir a su padre por la puerta y aprende que preguntarlo duele más que callarlo. Crece, entrega su sonrisa a las cámaras, cría sola a 2 hijos de 2 hombres que nunca se quedaron. Y cuando por fin alguien se queda, cuando una mujer 20 años menor la sostiene durante décadas, Verónica Castro hace lo único que es hacer con el amor desde los 5 años. Lo niega antes de que se lo quiten. Todos los hombres se fueron sin que ella pudiera evitarlo. La única persona que se quedó 30 años fue borrada por ella misma, con declaraciones, con desmentidos, con la palabra broma. La fotografía que Infante jura haber visto muestra a Verónica vestida de blanco una sola vez en toda su vida, en la única relación que jamás pudo presumir, en un país que la habría destrozado por hacerlo. El secreto tiene 2 mitades. La primera son las pruebas guardadas bajo llave. La segunda es la que nadie quiere mirar. Yolanda decidió morirse sin enseñarlas. Tuvo 6 años para destruir a Verónica Castro con un solo sobre. Le habría bastado una publicación para limpiarse el nombre y quemar el de la otra. Eligió tragarse el incendio. Y el 20 de mayo de 2024 se grabó frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe y soltó 4 palabras que se convirtieron en el corazón de esta historia. Tú y yo sabemos. Una mujer enferma frente a la imagen más sagrada de México, recordándole a otra que la verdad existe aunque las dos se mueran sin decirla. Si eso no es amor, el amor no existe. Y si es amor, entonces lo verdaderamente asqueroso de esta historia hay que buscarlo entre todos nosotros
que durante 30 años hicimos imposible que dos mujeres se tomaran de la mano en público sin perderlo todo. Comenta qué opinas porque esta historia sigue dividiendo a México. Y suscríbete porque en este canal revelamos los secretos que muchos prefieren que nunca salgan a la luz.